Los avances sociales, políticos, culturales, nunca son de un momento a otro, siempre se dan por acumulación, por vertientes, por transformaciones, etcétera. El movimiento de 68, con lo importante, drástico, trágico que fue o que terminó, se reveló con el tiempo, no fue de inmediato. Las transformaciones en las universidades fueron graduales y la transformación política también, tanto así que todavía estamos esperando la democracia. Sobre la Inquisición se ha escrito mucho, se ha dicho mucho. Y una de las cosas que hay que tener en mente es que, en términos generales, la Inquisición no se aplicó a los indígenas, porque se consideraba que precisamente ellos no necesariamente conocían siempre los criterios y las doctrinas que necesitaban conocer del cristianismo para ser juzgados por ello, lo cual dejó a muchísima gente fuera en México del control de la Inquisición. Y eso hizo que en México la religiosidad popular también adquiriera ciertas connotaciones que escapaban de alguna manera también a ese control. El México de los 30, de los 20 fue un México extraordinario. Realmente estaban aquí los tres grandes pintando, José Clemente Orozco, Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros, y fue una aportación maravillosa la de sus pinceles, todos mojados en pinturas rojas, alzaban sus pinceles rojos y pintaban a los mexicanos más olvidados, más pobres y sobre todo a los indígenas, les daban su lugar a los indígenas. Orozco con muchísima violencia y Diego Rivera decían que pintaba puros monotes, y lo mismo sucedía de Siqueiros, que con Siqueiros era un pintor que además participó en el asesinato después de Trotsky y estuvo en la cárcel en 1959 cuando la gran huelga ferrocarrilera de Demetrio Vallejo. Entonces era un México al que llegaron Edward Weston y Tina Modotti. Bueno, es que mi mejor amiga estudió Historia del Arte y le encanta Tunic y siempre me enseñaba las fotos de Tunic y siempre dijimos así de, ay, sí, estaría padrísimo hacerlo un día, pero pues nunca pensamos que llegara a México, ¿no? Entonces un día así llegó y me dijo, ¿ya te enteraste? Viene Tunic a México, ¿no? Entonces, pues, y ahí yo dije, ok, qué padre, ¿no? Y ella me dijo, yo ya me inscribí, ¿y tú? Y le dije, no creo que me vaya a inscribir. Y después, fuimos a la MACO juntas, ¿no? A la de arte contemporánea. Y la gente, están repartiendo otra vez, ya sabes, de Tunic en México. Y dije, ay, no, sí quiero. Y entonces me inscribí. México nació como país independiente con una constitución que era intolerante, con una constitución que formalmente era intolerante. Se prohibía el ejercicio de cualquier otro culto que no fuera el católico y se decía que el Estado privilegiaría a la nación y por lo tanto a la Iglesia Católica. Eso fue la Constitución de 1824, lo cual quiere decir que nacimos como una nación intolerante, formalmente intolerante, y eso es lo que venimos arrastrando. Así que si uno es optimista, uno diría que a pesar de ese origen, hemos avanzado en una sociedad que es mucho más tolerante de lo que fuimos en sus inicios, ¿no? Tenían ahí unas pancartas así enormes, ¿no? Y decían, no, pues cada que sea una posición nueva vamos a sacar la pancarta para que sepan que es el cambio, ¿no?
Y bueno, sí, cada quien va a estar en un cuadrito, ¿no? De la Plaza del Zócalo. Y entonces, pues si están muy apretados, se dan un paso para atrás, ¿no? Y todo el mundo, ay, ¿cómo que? No, ya sabes. El mexicano siempre encuentra, ¿no? Y ya, entonces, que pues, ¿no? Fue así como, ya están todos listos, todo el mundo ya estaba, unos ya desesperados, ya estaban empezando a desvestir, o sea, ¿no? Y fue así como 1, 2, 3, se desvisten y corren, ¿no? O sea, la plaza central. Y pues fue así como, ok, 1, 2, 3, y la verdad es que entre menos lo pensaras mejor, entonces fue 1, 2, 3, órale, ¿no? Y ya. Años más tarde, y ya después de que había sido presidente Miguel Alemán, México cambia, México quiere despegar, lanzarse, modernizarse, y entonces surge el sindicalismo sucio, la persecución de los comunistas, y es cuando meten o agarran a Demetrio Vallejo Martínez y a sus compañeros y los meten a la cárcel de Lecumberri, llamado el Negro Palacio de Lecumberri. Y eso yo creo que fue muy traumático, porque uno de los movimientos sociales más bellos de México fue el de los ferrocarrileros, al lado del de los maestros con Otón Salazar. El establecimiento de la educación pública, laica y gratuita tuvo un impacto muy importante sobre la consolidación de esta sociedad secularizada, con valores propios que no dependen necesariamente de las doctrinas eclesiásticas en este manejo de la cosa pública, ¿no? Y si a eso le agregamos políticas secularizantes que tuvieron mucho impacto durante todo el periodo de la Revolución Mexicana, yo creo que entendemos por qué en buena medida la propia politización y democratización del Estado mexicano no pasó por elementos religiosos. Norberto Rivera, el pueblo se encuera. Es que, o sea, fueron tantas y en el momento era tan gracioso, o sea, que no las retengo así en mi memoria. O sea, era... Es que no solo fue Norberto, fue súper surrealista, porque eso todo el mundo platicando y en eso y parecía que estábamos haciendo huelga. Entonces unos empezaron a gritar, ya sabes, ¿no? Recuento y el Papa, ¿no? O sea, cualquier frase que fuera graciosa, ¿no? O sea, y entonces se veía muy padre, ¿no? Porque todo el mundo decía, sí, ¿no? ¿no? O AMLO ya eres hermano. O sea, todo el mundo gritaba algo diferente, ¿no? Y pues todos caminando, y te digo, era tanta gente que era, o sea, te da esta confianza, ¿no? Porque, por ejemplo, había policías, obviamente, en las esquinas, y pues ellos no están desnudos, ¿no? Y entonces veías que te estaban checando y tú así como, espérame, ¿no? Y entonces, pues se volteaba una cuata al lado y le decía así como, ay, oye, pues desnúdese usted también, ¿no? Pues esta es parte de la dinámica. O sea, no, en ese momento todavía no era incómodo. Y luego ya en 1968... en el mundo entero hay movimientos sociales. Además, 1968 pues, es el año de Biafra, el año del asesinato de Robert Kennedy, ¿no? Creo que después de John F. Kennedy, ¿no? Es el año suceden muchas cosas en el mundo, surgen las panteras negras y creo que esos cambios afectan al mundo entero. Y en Berkeley se da un movimiento que se llama del free speech, es decir, la enseñanza libre, que con un maestro, o que los estudiantes piden que un maestro les dé las clases de marxismo, les dé clases de lo que sea, lo cual es importante, ¿no? El episcopado mexicano sistemáticamente se opuso a los libros de texto gratuitos y se ha opuesto a que sea un libro único y se ha opuesto a que sea un libro en donde se introduzcan parte de estos valores generales, en donde lo religioso queda al margen, queda relegado a la esfera privada precisamente. Pero ha sido muy poco exitoso en esos esfuerzos porque creo que si hay algo en lo que la mayor parte de los mexicanos coinciden es en la necesidad de que la escuela pública
sea un reflejo de valores generales, como democracia, tolerancia, respeto a la diversidad, etcétera, y que esos valores que se incorporan y que se instruyen en la escuela pública son valores generales independientemente de las creencias religiosas individuales de cada quien, ¿no? Entonces, eso ha permitido precisamente que el 95% de la educación básica siga siendo una educación pública laica. Todos los hombres pues se van, o sea, ¿no? Se dispersan, se separan del grupo desnudo, ¿no? Y las mujeres pues nos fuimos a donde nos dijo Tunic, ¿no? Que nos paráramos. Y en eso pues volteamos y todos los hombres vestidos pues como, ¿no? O sea, híjole, ¿no? O sea, vamos a tener que cruzar la barrera de hombres para llegar a nuestras ropas, ¿no? Ahí es cuando se volvió incómodo. La gente tuvo mucho miedo. Margarita Nolasco salió en un taxi y empezó a gritar por la ventanilla del taxi: están masacrando a los estudiantes en Tlatelolco, están matando a los muchachos en la Plaza de las Tres Culturas. Y el taxista le dijo: señora, si usted sigue así, yo la bajo, usted tiene que bajar del taxi, levante usted la ventanilla y no siga gritando. Entonces fue un movimiento que se quedó un poco aislado y la gente como que no sabía mucho lo que había sucedido. Y además los mexicanos pues nos sentamos a ver las Olimpiadas frente a la televisión, a pesar de la matanza del 2 de octubre. Y yo creo que nunca nadie pensó que de repente resurgiría el interés por el movimiento y el interés por saber lo que había sucedido, y ahora cada año hay grandes marchas en las que participan muchachos que probablemente ni siquiera tengan la edad, ¿no? Ni siquiera nacieron en 68, pero que les fue contado por sus papás o por sus tíos, entonces ya son los hijos de los hijos y a veces los nietos. Bueno, los hijos y los nietos, no los hijos de los hijos. En México, ¿cuánto tiempo se da entre las primeras manifestaciones de las sufragistas, de las mujeres que salían a la calle exigiendo el voto, y 1953, cuando el gobierno de Ruiz Cortines lo concede, provisto que ya no había la amenaza de que las mujeres le dieran de inmediato su voto al clero? Esto es siempre parcial y siempre progresivo, aunque a momentos todo cuaja. ¿Cuánto tiempo pasó para que se reconocieran los derechos de los gays y las lesbianas en las sociedades de convivencia? El problema de la discriminación no es un problema que tenga que ver entre homosexuales y heterosexuales, no es una cuestión de confrontación, es un problema de que hay un sistema que no permite la diversidad de ningún tipo, entre ellas la diversidad sexual. Y el problema de la privatización también tiene que ver con eso, con que unos cuantos se quieren apropiar de algo que les pertenece a todos. La diversidad no es exclusiva ni de los homosexuales, ni de los heterosexuales, ni de los bisexuales. La diversidad sexual es de todos y por eso todos debemos de marchar por ella, como también todo este país es de todos y todos tenemos que defenderlo. Muchas gracias. No hay de qué. El SIDA nos obliga a hablar, a abrirnos, a hablar de sexualidad, a hablar de prácticas sexuales, a hablar de orientaciones sexuales, a hablar de identidades de género, abre los temas, ¿no? Destapa, digamos, esos temas, esos tabús, ¿no? En primer lugar. Y en segundo son los jóvenes, los más abiertos, los que ya empiezan a tener experiencia sexual de otra manera. Nuestras generaciones empezamos la sexualidad con culpas, con mucha vergüenza, escondiéndonos, clandestino. Las nuevas generaciones ya no, porque ya hay una más, la derecha diría, relajamiento de las costumbres, ¿no? En términos de la derecha, pero no es exactamente eso, ¿no? Es más bien un reconocimiento mayor de la diversidad. Y ahí yo creo que la lucha contra el SIDA aporta muchísimo al reconocimiento de esta diversidad, ¿no? De esta diversidad no solamente sexual, sino diversidad de identidades, diversidad sociales, diversidad de modos de vida, ¿no? El Papa prohíbe cualquier método de concepción
o de protección incluso sexual, sobre todo el condón o cualquier pastillas, lo que sea. Vamos a enfocarnos al condón, ¿entiendes? Porque según esto es un pecado, pero más pecado es desinformar a la gente y dejar que la gente muera como moscas. El proceso de democratización obliga automáticamente a la relativización de los valores que rigen a una sociedad. En la medida en que nos damos cuenta que los valores de unos no son necesariamente los valores de otros y que para convivir democráticamente en sociedad se requiere el respeto de los valores de las minorías, no nada más de las mayorías, se va entendiendo que la democratización significa también el respeto a los derechos humanos, y el respeto a los derechos humanos significa el respeto de las minorías independientemente de la voluntad de las mayorías. Entonces, ese proceso que va junto con el que ya mencioné de secularización y de laicización de las instituciones públicas, va fortaleciendo la idea de mayor tolerancia, de mayor respeto hacia la diversidad. De repente me abordó en una manifestación en contra de que nombraran a Díaz Ordaz nuestro embajador en España. Hubo una manifestación, yo recuerdo haber ido, y los muchachos gritaban al pueblo de España: no le manden esa araña, al pueblo de España, no le manden esa araña. Entonces brincaban y ahí en medio de eso, de repente se me acercó una mujer pequeñita, muy linda, con un rostro muy dolido, y me dijo: mi hijo está desaparecido. Entonces le dije que viniera a ver a la casa, y el primer artículo que salió sobre ella salió en la revista Siempre. Y me acuerdo que Pajés Viergo me dijo: no, no le hagas caso, no le hagas caso. Pero le seguí haciendo caso, y entonces hice entrevistas a muchas madres de desaparecidos, y luego también las acompañé en su huelga de hambre, que la hicieron muy valientes, en el Zócalo, en la catedral, al lado de Palacio Nacional. Es decir, que las podían tomar presas en cualquier momento. Y fue muy, muy valiente Rosario Ibarra de Piedra, y ahora es una figura indispensable en la lucha de México, ¿no? Yo creo que el proceso liberador es algo de etapas históricas, ¿no? O sea, lo hubo en los 60s, ¿no? Y simplemente en México funcionó de otra manera porque era algo más político y, bueno, teníamos una represión, ¿no? Entonces nunca se nos dio esta oportunidad de este nivel de liberación, porque la sociedad mexicana igual no estaba lista, ¿no? Y ahorita yo creo que los jóvenes mexicanos, la sociedad mexicana está 100% lista, y simplemente se fusionaron, ¿no?, la oportunidad de hacer algo así con, pues, que la gente ya estuviera lista. El terremoto fue terrible porque también fue la muerte de los amolados de siempre, ¿no?, de los más pobres. Porque aquí, por ejemplo, en colonias como Coyoacán, en las colonias San Angelín, las colonias aledañas, las Lomas, no sucedió absolutamente nada, pero sí sucedió en el centro. Y yo creo que eso fue terrible también, que todos los pobres de siempre les tocara lo peor, ¿no? Fueran la carne de cañón. Pero también fue muy aleccionador ver lo valientes que eran y lo íntegros que eran, y cómo se convertían ellos mismos en gobierno, porque ellos supieron tomar medidas para ayudarse mucho antes que el gobierno, ¿no? Y se ayudaron entre sí en una forma absolutamente heroica, ¿no? Pues decían: no, compadrito, yo ahorita traigo una pala y ahorita aquí le rasco, y va usted a ver que no está aquí enterrada, que al rato aparece. Se consolaban unos a otros, y eso fue para mí una lección extraordinaria. Y recuerdo que una noche estuve trabajando en la colonia Roma, que fue la más terrible. Bueno, allí nada más sacábamos cubetas de escombros, entonces yo los pasaba a un muchacho, hacíamos una cadena, y me tocó trabajar
con puros muchachos punks, de esos que tienen muchos tatuajes y los pelos así todos parados y bandas aquí de cuero en las manos así. Y entonces me conmovieron mucho porque venían toda la noche a trabajar. Yo les pregunté cómo se llamaban, decían, ay, pues póngale como usted quiera, eso no importa. Eran de lo más desinteresados y de lo más nobles. Así me dije, bueno, como estos que son considerados los desechos de la sociedad, ¿no? Los que hay que sacar, son los más generosos porque vienen y están trabajando toda la noche, ¿no? A diferencia de muchos soldados que sí cometían actos de pillaje y sí se metían a robar, ¿no? Con el pretexto de que estaban cuidando el edificio, pues robaban, ¿no? Estamos en peligro de que nos desalojen los gringos de nuestro propio país a causa de la enorme deuda que unos malos mexicanos han contraído a nombre de todos. La Ciudad de México, digamos que es como pues es el lugar donde se plantean por primera vez esos cambios, donde va a la vanguardia de muchos cambios sociales, ¿no? Definitivamente la Ciudad de México es más abierta, es más tolerante, es más receptiva, es más dispuesta a admitir la diversidad, ¿no? Y eso desde un principio, ¿no? Desde un principio del movimiento gay o de la lucha contra el SIDA, se notó. Siempre los grupos gays de la Ciudad de México o los grupos de lucha contra el SIDA de la Ciudad de México siempre son los que van a la vanguardia, empujando, ¿no? Y siempre es el Distrito Federal el que va avanzando, pero esto se aceleró todavía más con la llegada de la izquierda al poder, ¿no? Ha hecho posible garantizar ciertas libertades, haya habido la suficiente claridad precisamente para adelantar determinadas legislaciones que no van en contra de derechos de terceros, pero sí van ampliando las libertades de los individuos, ¿no? Y eso yo creo que se debe a esta, digamos, coincidencia entre una sociedad fuertemente secularizada, un Estado que en principio es laico y una legislatura que puede avanzar precisamente una serie de propuestas que desde hace muchos años existen en otros lugares y que van permitiendo y consolidando ciertas libertades de los mexicanos y de las mexicanas, ¿no? Túnez ya había intentado llegar a México y se le había prohibido, ¿no? Y bueno, gracias al gobierno de izquierda, pues se permite, ¿no? En el 2006, cuando Andrés Manuel López Obrador decidió tomar la plaza, ¿no? Decidió decirle a la gente, aquí nos quedamos. Y fue en plena época de lluvias, por cierto, las lluvias más terribles que hemos tenido. Y la gente, sin embargo, se organizó con gran sentido del humor, con gran capacidad práctica. Al día siguiente ya había toda clase de antojitos, ya habían levantado tiendas de campaña y después nos quedamos, bueno, yo también alguna vez me quedé, pero nos quedamos 50 días allí en el plantón, ¿no? Por un lado, la fuerza del rating empuja a que los medios de comunicación ofrezcan lo que la gente quiere oír, ver, escuchar, discutir, etcétera. Y por el otro lado hay como una especie de resabio en muchos medios respecto a las emisiones acerca de lo que debería de ser o ciertas ideas respecto a lo que es las verdaderas tradiciones mexicanas, ¿no? Entonces hay insistencia en la consolidación de una serie de costumbres que ya no son ni generales, pero que a fuerza de la penetración de los medios nos han hecho creer que sigue siendo la norma válida y única, ¿no? Por ejemplo, esta celebración casi cursi de la Virgen de Guadalupe todos los 12 de diciembre y cantarle las mañanitas, deja de lado una cosa muy importante que es que
más del 12, quizás ahora 15% de la población mexicana no es católica y por lo tanto no se ve reflejada en esa celebración, y entonces contribuir a un cierto ideal y a una cierta tradición parecería querer reforzar algo que en realidad ya no está existiendo o ya no existe como tal, ¿no? Y de esa manera una determinada concepción de la familia, una determinada concepción de la diversidad de su existencia en México, no necesariamente está bien transmitida en los medios, porque los medios siguen pensando en reforzar un ideal que quizás ya no existe y que a nadie le interesa, porque siguen pensando en ese esquema a la antigua y no están pensando en el México de hoy y en el México del futuro, que es mucho más diverso. El día en que tú naciste, nacieron todas las flores. La piedad del bautismo cantaron los ruiseñores. Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio. Vuelva a tener mañana, día bien ya amaneció. O sea, esta idea de ya, o sea, México quiere un cambio, México se quiere desvestir, ¿no? La inhibición, el pudor, la vergüenza, todo tiene que ver con uno de los grandes factores de restricción y de eliminación de los derechos civiles, que es el miedo al ridículo. El miedo al ridículo ha hecho las veces de la guillotina de la conducta, de la eliminación al máximo de lo que son situaciones elementales. El desnudo, supongo que desde el Génesis, aceptando que el Génesis corresponda a algo que no sea una verdad mitológica, el desnudo era algo pavoroso. Está el caso de Lady Godiva, donde todos los habitantes del pueblo se esconden para no verla pasar desnuda y solo uno, Peeping Tom, se atreve a verla desnuda. La desnudez profanaba, toda desnudez será castigada. Ahora la desnudez se ha vuelto ya un hecho común y corriente y cada quien lo asume, no en función de los prejuicios generales, sino de los sentimientos de victoria o de vergüenza que tenga respecto a su propio cuerpo. Quien no se desnuda tiene algo que ocultar, la celulitis, la falta de asistencia al gimnasio, lo que se quiera, pero ya no es no desnudarse, porque se piensa que con eso se atraen los rayos de Dios que cubren a los pecadores, por lo menos de cenizas. Un saco de cenizas ya no es la desnudez entera. Creo que lo de Tunick fue en ese sentido una experiencia importante, sociológicamente hablando. Las fotos, la parte artística, que para él es lo fundamental y con razón, son muy importantes, pero no puede uno descartar el avance sociológico que hay en el hecho de que había entusiasmo, júbilo, diversión al desnudarse, y que las expresiones machistas de un momento, de un grupo, al comentar soezmente en este sentido de nuevo mandar el desnudo al cuarto de las vergüenzas, soezmente algunas mujeres que regresaban por su ropa, resultaron simplemente naderías. Lo importante es que la industria textil, si tú quieres decirlo, la industria textil sufrió un revés. Esos cuerpos, esos centenares, esos 20,000 cuerpos desnudos, eran un avance contra el qué dirán, contra las sensaciones obtusas del ridículo y contra la idea de que solo lo perfecto tiene derecho al desnudo. Solo David puede
ostentarse, y eso, que David no fue al gimnasio, solo David puede ostentarse porque además lo protegió magistralmente Miguel Ángel. Todos los que no tenemos la fortuna de David o de la Venus de Milo, cuyo infortunio en cuanto a los brazos es un desastre de la escultura, pero no de la persona. Todos tenemos derecho al desnudo y al hacerlo, al asumir el derecho al desnudo como una parte irrefutable de las ganas del cuerpo de prescindir de la ropa o lo que se quiera, la sociedad mejora, porque toda sociedad que va quebrantando sus zonas de precariedad visual, por así decirlo, toda sociedad que entiende que la vergüenza está relacionada con la conducta delictuosa o con la gana de prohibir, eso es para mí lo que debe dar vergüenza, y no con el hecho de exhibir lo que se tiene, aunque lo que se tiene no responda a las ganas de Praxiteles de en ese momento acudir al mármol. Entonces creo que realmente cada uno de estos avances resumen, condensan mucho tiempo de luchas, de pensamientos mal formulados o apenas esbozados, que de pronto se cristalizan con fuerza. En el Zócalo, esos 20,000 compañeros y compañeras negados al ocultamiento, valían mucho la pena como lección social y como lección ética. Bueno, yo creo que esa ciudad va creciendo. El eje central Lázaro Cárdenas antes se llamaba San Juan de Letrán, pero también, por ejemplo, en Madero, en la calle de Madero, que todavía se llama Madero, se cometían muchas injusticias. Se les decía a los indígenas y se les decía a la gente que vendía alguna cosa que no podían subirse a la banqueta. Ellos tenían que andar a media calle. Así que había mucho racismo y yo creo que todavía lo hay en México, muchísimo racismo. Impulsar desde la perspectiva de un Estado laico, de una sociedad secularizada, una serie de reformas como se han impulsado en la ley para despenalizar el aborto o las sociedades de convivencia, ha sido un gran acierto de esta legislatura y de esta administración que ha apoyado firmemente sin arredrarse, porque ese es el problema, sin arredrarse ante las amenazas de una supuesta, digamos, excomunión o algún tipo de condena moral, que vemos que no tiene ningún efecto y que no tiene ningún seguimiento real entre la población, ¿no? Porque las iglesias que se han opuesto han querido sacar a la gente a la calle y nadie ha salido. Y en cambio sí ha habido muchas otras manifestaciones de apoyo y una gran complacencia por lo que ha sucedido, ¿no? Compañeras y compañeros diputados, durante muchos años prevaleció en nuestro país la idea de que había que darle la vuelta a los asuntos controvertidos, que ante la polarización que generan ciertos temas era preferible dejar las cosas como estaban y hacerse el indiferente frente a realidades sociales inocultables que escapaban al marco jurídico vigente. Ahora que hay una real división de poderes en nuestra ciudad, que las decisiones se toman en los órganos parlamentarios, debemos asumir la responsabilidad que nos corresponde para que la legislación esté acorde con los tiempos que vivimos, para resarcir lo antes posible la inequidad que durante décadas ha provocado la negligencia interesada, el vil cálculo político, de eludir definiciones necesarias para no perder adeptos, ni enfrentarse con sectores poderosos que reclaman la subordinación del Estado a su moral particular. Por eso es que aprobamos la Ley de Sociedades en Convivencia y es por eso que hoy vamos a reconocer jurídicamente
el derecho de toda mujer a decidir sobre su maternidad. Yo soy de un estrato y vi gente de todos los estratos y vi viejitos de 80 años y vi al hippie de 40 y vi a jóvenes de 18, o sea, de todo. No, la verdad es que sí, de todo. Y eso es, yo creo que de las cosas más padres de la experiencia. Pues yo creo que me llega mucho la injusticia, ¿no? El hecho de que todos no vayamos a dormirnos habiendo comido más o menos lo mismo, es lo que yo quisiera para mi país, que todos tuvieran oportunidades, que no se hiciera a un lado a los indígenas, ¿no? Que no se hiciera a un lado a tanta gente, ¿no? Yo creo que eso es lo que bueno, son algunas de... Ay, yo no sé hablar de mí misma, perdóname. Y pues fui también a recoger mi foto, ¿no? Entonces fui a ver la exposición, la disfruté cañón, la vi y después recogí mi foto. Así es que plantearse las luchas y sus resultados inmediatos es una tarea inútil. La legalización de la droga tiene que ser una decisión de la ONU. Hay muchísimas razones para ello. En primer lugar, la inhibición del horror del narcotráfico, que es seguramente lo peor que nos ha pasado como sociedad, pero también es un hecho que no puede uno plantearse como mexicano o como norteamericano. Esto tendrá que ser el producto de un debate internacional en la Organización de las Naciones Unidas. Pues señor, resulta que Espergencia 15 años cumplió y hasta hoy que va a cumplir los 30 se le festejó. Pero en fin, hicieron el gran baile ahí en casa Noemí, porque ahí, como es la sala grande, pues dijo que sí, sea por Dios que vengan chambelanes y damas de honor. Sofanor se trajo los galanes de allá de Escandón. Y Leonor, que trae 15 muchachas, Dios mío, ¿qué pasó? Nadie quiso ensayar vals, puro arrímese pa' acá, de cachete y vamos ahí. El día del baile llegó, la vecindad se llenó, damas de pura tafeta y ellos de etiqueta, guarache y mechón. Ay, Espergencia, por Dios, pareces un querubín. Uy, qué rodillas tan prietas, échate saliva, no salgas así. ¿Pues qué estabas jugando, canicas o qué, muchacha buena panada? Mire nomás qué rodillotas de escuincla, ándale, córrale. El papá Melquiades Escamilla la danza inició, se vació regando la polilla por todo el salón y después Cateto y Espergencia siguieron el vals y ahí te van las damas de la mano de su chambelán. La mamá lloraba emocionada diciendo a piedad, no dirán que no fue presentada con la sociedad. Lo mejor del barrio de Bondojo citamos aquí, su vestido de organdí me ha costado un potosí, aunque yo se lo cosí. Túpale, maestro Nabor, échele sal y sabor. ¡Ay, qué figuras tan lindas! Miren ese bruto, ya se equivocó. Cuando acabaron el vals, fue la Noemí a protestar. No es que los corra, muchachos, ya váyanse enfriando, me voy a acostar. No es que los corra, muchachos, ya váyanse enfriando, me voy a acostar.